empezar con el primer tema, que es anatomía y fisiología renal. Cualquier duda o pregunta me la hacen saber o al final de la clase, por favor, para que no se interrumpa la continuidad, no se pierda la continuidad. Bien. Ok, entonces, como sabemos, los riñones son órganos que se encuentran en el retroperitoneo. Tiene forma de haba, como sabemos, y de consistencia firme y de una coloración rojo-violácea. Para que lo puedan observar mejor, es explicándoselo de esta manera. Nosotros en el retroperitoneo tenemos retroperitoneo medial y retroperitoneo lateral. ¿Pueden ver la imagen, chicos? Porque cuando ponen presentes no se puede ver la imagen. Sí se ve, doctora. Ya. Al final, si no ponen presentes, no hay ningún problema, para que no me tapen la imagen, por favor. Al final ponen presentes, chicos, para poder ver la imagen. Ok, entonces todos tenemos dos tipos de retroperitoneo, el retroperitoneo medial y el lateral. Como pueden observar acá, si lo puedo señalar con el dedo, el retroperitoneo medial está formado por la vena cava inferior, o sea, ahí podemos encontrar la vena cava inferior y la arteria aorta. Y el retroperitoneo lateral es donde nosotros vamos a poder encontrar tanto el riñón como las glándulas suprarrenales, ¿ok? Como el plexo lumbar. Bien, cuando nosotros estamos hablando acerca del riñón, es importante saber los métodos de fijación que tiene este, ¿no es cierto? El primer método de fijación importante que tiene es la fascia renal. La fascia renal es una lámina de tejido conectivo, ¿ok? Que va a envolver al riñón y está compuesta por dos hojas, como lo pueden observar acá. La hoja parietal, perdón, la hoja que puede ser, si bien es cierto, anterior, o puede ser una hoja prerrenal, que es esta, la que ustedes pueden observar y la que estoy señalando, ¿ok? Que está en contacto, obviamente, también por el peritoneo parietal. Y tenemos una hoja posterior, ¿ok? La hoja anterior, entonces, y la hoja posterior. Esta hoja posterior o retrorrenal es la que se va a relacionar, si se dan cuenta y seguimos la flechita o el dedito, con el diafragma, ¿ok? Ahora, la fascia renal, esta fascia tanto anterior y posterior, se va a desdoblar a esta altura y esto va a permitir que separe tanto el riñón como de la cápsula suprarrenal. A este tipo de separación o de fascia se va a llamar fascia o lámina interreno suprarrenal. Entonces la fascia que sale y al desdoblarse de las hojas anteriores y posteriores de la lámina parietal, ¿ok? Y va a separar el riñón de las glándulas suprarrenales, ¿ok? Como pueden observar aquí a la derecha, en el siguiente cuadro, en este cuadro, espérenme, por favor. Ok, como pueden observar aquí, en el lado derecho, sabemos, ¿no es cierto?, como estábamos comentando, acerca de la fascia renal, ok, que puede desdoblarse en dos, la fascia anterior o la fascia posterior. Esto va a servir como elemento de fijación. Es importante recalcar que en la parte posterior, perdón, inferior de esta fascia, no está fijado completamente como si lo está en la parte superior. Es por eso que esto permite que el riñón tenga cierta movilidad y cuando nosotros nos paramos, el riñón puede descender aproximadamente 3 centímetros. ¿Ok? Entonces, eso nos da la fascia renal, un mecanismo de fijación, pero parcial, ¿no? Porque la parte superior sí está bien fijo y en la parte inferior no está fijo completamente, por lo que permite movilidad. Entre esta fascia anterior y posterior tenemos este espacio, que es el espacio perirrenal, que está compuesto por la grasa perirrenal. Esto, aparte de fijación, nos ayuda a mantener aislado el riñón y mantenerlo protegido. Cuando tenemos, por ejemplo, una caída o un trauma, esta grasa perirrenal es lo que nos va a ayudar a evitar ciertas complicaciones del riñón. ¿Ok? Y aparte, pues tenemos nosotros la cápsula renal, ¿no es cierto? Entonces tenemos la cápsula renal, tenemos la fascia renal, que puede ser anterior o posterior, tenemos la grasa perirrenal, que es la que estoy mostrando ahora, ¿ok? Bien, continuemos. La ubicación del riñón, pues sabemos
que el riñón derecho se va a encontrar un poco más descendido que el riñón izquierdo por la presencia del hígado. El riñón izquierdo, el riñón derecho que está más descendido va a empezar igual desde L1 a L3. Es el riñón derecho. Y cuando hablamos del riñón izquierdo, empezamos un poquito más superior, ¿no es cierto? De T12 hasta igual L3. Perdón, de T12 igual a L2. Bien. Entonces, recordar acá, importante, que el riñón derecho está un poco inferior que el riñón izquierdo por la presencia del hígado. Bien, ¿cuáles son sus relaciones? Tenemos una relación posterior y una relación anterior. La relación posterior, pues se va a encontrar con el diafragma. Recuerden que antes de hablar de relaciones, sabemos que el riñón tiene una cara anterior, una posterior, un lado medial, un lado lateral, ¿ok? Anterior, cara posterior, superior, inferior, cara lateral y cara medial. Si en la parte posterior nos damos cuenta, es decir, que está en contacto con la costilla, vamos a encontrar que el riñón, obviamente izquierdo, que es el que está acá, que se encuentra mucho más superior, ¿ok? Que el derecho, vamos a encontrar que está relacionado con el diafragma, ¿ok? En cambio, en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿ok? Después está relacionado básicamente con músculos, en la cara igual posterior, inferior, con el músculo cuadrado lumbar, ¿ok? En el lado medial se va a encontrar con el psoas y en el lado lateral o igual posterior, lateral con el transverso. Cuando hablamos del lado de la cara anterior igual sabemos, ¿no? El riñón izquierdo y el riñón derecho. Cuando hablamos del riñón derecho, se va a encontrar en la cara anterior con el hígado. Es por eso que se va a encontrar un poco más inferior. ¿Ok? En la cara anterior, antero-superior, ¿no es cierto? En la cara antero-inferior se va a encontrar en contacto con el intestino delgado. Cuando hablamos de la cara medial, con la porción descendente del duodeno y lado lateral, igual con la presencia del hígado y con el ángulo del colon derecho. Y cuando hablamos acerca del riñón izquierdo, nos vamos a dar cuenta que igual la cara anterior está relacionado con el estómago, con el yeyuno, y la cara lateral, como ustedes pueden observar, se va a encontrar con el ángulo del colon cólico izquierdo y el colon descendente. Bien, el riñón, bueno, sabemos de que mide entre 10 y 12 centímetros, mide 6 centímetros de ancho y 5 centímetros de espesor. O sea, generalmente es 12 por 6 por 3. Ese es el resumen, 12 por 6 por 3. ¿Ok? El peso es de 170 gramos y el volumen es igual entre ambos. ¿Ok? Y recuerden que en la cara medial, si tenemos cara anterior, cara posterior, en la parte medial del riñón vamos a encontrar el ilio renal, que se encuentra en la vena, la arteria renal y la pelvis renal. ¿Ok? Bien, si vemos la anatomía del riñón, ¿ok? Y si lo cortamos de manera coronal, vamos a observar y tenemos que dividir dos partes importantes. La primera es la corteza renal y la segunda es la médula renal. ¿Ok? ¿Qué divide esto? Lo divide esas estructuras que nosotros podemos observar. Esas estructuras son las pirámides renales, ¿ok? O las pirámides de Malpighi. Entre cada pirámide de Malpighi podemos observar, como pueden ver, la columna renal o columnas de Bertin, ¿ok? Que es en el número 5, que es lo que pueden observar acá, ¿ok? Luego de estas pirámides de Malpighi, ¿ok? Van a terminar estas estructuras en un cáliz. Si se dan cuenta, no sé si pueden observar en el número 3, ¿ok? Viene el cuerpo, la pirámide de Malpighi y va a terminar en la papila renal. La papila renal, como pueden observar, va a terminar en los cálices menores. Y la unión de estos cálices menores van a generar la pelvis renal. ¿Ok? Y todo va a salir por el ilio renal, pues donde sale la pelvis, la vena renal y la arteria renal. Bien, como sabemos, la nefrona, disculpen un ratito, por favor.
Bien, como podemos observar, la nefrona es la unidad básica del riñón, ¿no es cierto? Está formada por el corpúsculo renal, ¿ok? Y está formado por los túbulos renales. Cuando vimos la imagen anterior, es importante recalcar que nosotros tenemos varios tipos de nefronas, ¿no es cierto? Las nefronas corticales y las nefronas yuxtaglomerulares. Las corticales aproximadamente son un 85%, a diferencia de las yuxtamedulares. ¿En qué influye en esto? Que, por ejemplo, si tenemos más nefronas que son corticales, pues permite o tiene la principal función que es la eliminación de sustancias de desechos y la reabsorción de nutrientes. En cambio, las nefronas yuxtamedulares son aquellas que la función básicamente es la concentración de orina. Como ustedes saben, esta imagen, este color que ven acá, ¿ok? Es la corteza renal y esto es la médula renal. Los glomérulos, ¿ok? O la nefrona, ¿ok? De parte de la nefrona, que es el corpúsculo renal, que es el glomérulo, se va a encontrar básicamente en el área cortical. Y en la área medular se van a encontrar los túbulos. Mientras más profundo sea el túbulo, o sea, es decir, mientras llegue el túbulo más profundo a la médula, son las nefronas yuxtamedulares y tienen la capacidad de concentrar la orina mucho mayor que las que no son las yuxtamedulares, sino son las corticales, como esta de acá. ¿Ok? Pero básicamente los dos, el corpúsculo renal, pues están ubicados en la corteza. Ok, este es el corpúsculo renal que está compuesto obviamente por la cápsula de Bowman y por el glomérulo. Okay. Presenta también el aparato yuxtaglomerular que está formado por las células yuxtaglomerulares, por la mácula densa y las células mesangiales. Okay. Las células yuxtaglomerulares son las células encargadas de la liberación de la renina. Esas células son las que son como que células especializadas, diferenciadas, que se van a encontrar en la pared de la arteriola aferente. Okay. Y la función principal es liberar renina. En cambio, las células de la mácula densa son células que son células modificadas, ¿ok? Células modificadas de los túbulos del... Disculpe un ratito, por favor. Ya, discúlpenme, chicos. A ver, les comento. Listo, entonces cuando hablamos del aparato yuxtaglomerular, decimos de que están formadas por la mácula densa, es una pregunta de examen, mácula densa, por las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales. Las células yuxtaglomerulares, como sabemos, es encargada de la liberación de renina, y la mácula densa son células igual especializadas del túbulo distal, que van a estar, o sea, dentro de las células del túbulo distal, son células que se van a especializar, ¿ok? Células diferentes al epitelio normal del túbulo distal, que va a estar en contacto con la arteriola aferente y eferente, porque va a actuar básicamente en esas dos áreas, ¿ok? ¿Y cuál es la función? Es sensar, que más adelante lo vamos a explicar, iones, para que pueda mandar un estímulo a la mácula densa y al aparato, a las células yuxtaglomerulares y esta libera renina. ¿Ok? Y las células mesangiales, pues no se conoce la función real, pero se cree que pues, se debe célula de sostén, que ayudan mucho a la filtración glomerular o a la barrera de filtración glomerular, y libera inclusive hasta interleucinas. No se sabe cuál es la función exacta, pero se cree que esas son. Bien, este es el epitelio, esa es la barrera de filtración. Está compuesta obviamente por el epitelio fenestrado, que son células porosas del endotelio, por una lámina densa, por los pedículos o los podocitos y el diafragma que se va a encontrar entre cada podocito. Esto va a permitir una adecuada barrera de filtración. Bien, el túbulo contorneado proximal va a tener diversas características histológicas. Primero, que es un ribete en cepillo, es más acidófilo, tiene menor diámetro luminal, la luz está en forma de estrella y tiene menor cantidad de núcleos. ¿Ok? Aproximadamente mide 15 milímetros de largo y 55 de diámetro. Cuando hablamos del lazo de Henle, que es lo que continúa, son tubos en forma de horquilla, similar a la letra U.
según la longitud del asa de Henle, se divide en dos secciones, ¿no? Una asa delgada o una asa gruesa. La asa delgada, recordemos que está en la nefrona cortical, a diferencia de la asa gruesa que está en la nefrona yuxtamedular. El túbulo contorneado distal, las características es ribete en cepillo, menos acidófilo, mayor diámetro luminal, la luz es circular y tiene mayor cantidad de núcleos. Ok, y cuando hablamos de las vías urinarias, porque ya en una parte del riñón, más adelante lo vamos a ver con más detenimiento, y de las vías urinarias para ver de manera general, ok, tenemos que pueden ser las vías urinarias intrarrenales o extrarrenales. Las intrarrenales abarcan desde los cálices renales, ok, la pelvis renal, y las extrarrenales desde los uréteres en adelante. Es decir, que dentro de las vías urinarias, importante saber que de los cálices renales ya viene a ser parte de las vías urinarias, no del riñón, desde los cálices renales. Ok, cuando hablamos de irrigación de la irrigación renal, pues vamos a partir de la arteria renal. La aorta es débilmente un 20% del gasto cardíaco se va hacia la arteria renal. Como pueden observar, empezamos por una arteria renal. Esta arteria renal se va a dividir en arteria renal, que es la rama posterior, y la rama anterior. De esta va a salir las arterias segmentarias, segmentaria superior, antero superior, la antero inferior y la arteria segmentaria inferior. De estas, si continuamos, de las segmentarias van a salir las interlobares, ¿ok? Entre los lóbulos, entre las pirámides de Malpighi. Y de estas, las arqueadas, que son estas de acá, ¿ok? Que van a nacer de las interlobares, y de estas las corticales radiadas. Y estas a la vez se van a dirigir hacia los glomérulos. Acá hay una imagen mucho más explícita que pueden observar. Miren, primero nacen, o sea, la sangre viene a través de la arteria renal, ¿no es cierto? Sabemos que es el 20% del gasto cardíaco. Estas se van a dividir en arterias interlobares, como habíamos comentado, ¿ok? O interlobulares, que van a pasar entre las pirámides a través de las columnas renales, como habíamos hablado, ¿no? Las interlobulares que van entre los lóbulos, entre los cuerpos o pirámides de Malpighi. De ahí salen las arterias arqueadas, ¿ok? Que salen obviamente de las interlobulares y son las que se van a encontrar entre el límite de la corteza y de la médula. Luego de las arterias arqueadas, que hemos visto en la imagen anterior, salen las arterias interlobulillares, ¿ok? Y estas son las que van a ir específicamente a la corteza renal. Dentro de las arterias interlobulillares, ¿ok? Van a salir las arteriolas aferentes, van a ir al glomérulo y van a salir por las arteriolas eferentes. Luego de que salen las arteriolas eferentes, la sangre se libera o va a haber una red capilar, ¿ok? Y van a irrigar al área peritubular, es decir, a los túbulos. Y luego en los túbulos, la sangre va a regresar, pero en forma de sangre venosa, ¿ok? Porque por eso es que hay una unión capilar, ¿ok? Entonces después todo esto va a drenar a través de las venas, igual de los capilares, hacia el sistema venoso. Y de ahí va a retornar, igual como ha retornado en la irrigación arterial. ¿No es cierto? Entonces acá sabemos, ¿no? Viene la arteriola aferente, la arteriola eferente, y luego hay una red de capilares peritubulares. ¿Ven este color? Esos capilares peritubulares, hay un intercambio entre la sangre arterial y venosa. ¿Ok? Y luego van a regresar otra vez por las venas interlobulillares, venas arqueadas, lo mismo que se ha realizado con el sistema arterial. Bien, hemos comentado el drenaje venoso. En cuanto a la inervación, hay dos tipos de plexos, el plexo renal y el plexo ureteral que sale del plexo renal. ¿Ok? Entonces, sabemos que cuando estamos hablando nosotros del plexo renal, van a salir a través de los nervios esplácnicos, ¿no es cierto? De torácicos, nervios esplácnicos torácicos, que básicamente desde T10 a T11 de la columna vertebral, estos son la médula espinal, ok, y a raíz
se inicia todo a través o a raíz del nervio esplácnico torácico. Este nervio esplácnico torácico va hacia a un ganglio aorto, no recuerdo el nombre exacto ahorita porque este no es el nombre, ¿ok? Entonces el nervio torácico, y esto vamos a tener como consecuencia que sale el plexo renal. Ahora, de este plexo renal, ¿ok? Nosotros vamos a salir, o va a salir una inervación también hacia el plexo uretral. Este plexo uretral, obviamente, va a inervar todo lo que son los uréteres. ¿Okay? La inervación parasimpática sale del tronco vagal posterior. ¿Ok? Del tronco vagal posterior es la inervación, ¿ven lo que está de color azul? Es la inervación parasimpática. Y la inervación simpática sale del nervio esplécnico torácico. Esto acá, que pueden observar, ¿ok? La inervación simpática y la inervación parasimpática. Es por eso que están acompañados. Nervio simpático y parasimpático juntos. Entonces, si te preguntan si nacen del nervio esplácnico torácico y del nervio tóraco vagal posterior. Bien, ¿cuáles son las funciones del riñón? Como sabemos, es la regulación de la composición iónica de la sangre, tanto de los cationes como de los aniones. Es la regulación del pH sanguíneo y es de la regulación de la volemia. Por eso se dice que es la regulación hidroelectrolítica y ácido base. ¿Ok? Regulación de la presión arterial por acción de la regulación y la secreción de la renina, y mantiene la osmolaridad también de agua y solutos, ¿ok? Y producción de hormonas como por ejemplo calcitriol o la eritropoyetina. Tiene una producción de glicemia, pues se encarga de la glucogénesis y también de extracción de desechos y sustancias extrañas, ¿no? Para la formación de urea, y se puede eliminar metabolitos como por ejemplo amoníaco, urea, bilirrubina, creatina, ácido úrico y fármacos, también sustancias psicoactivas. Ok, entonces si hablamos de la fisiología renal, sabemos que lo principal, aparte de todo lo que habíamos comentado, es que cómo va a realizar estas funciones mediante la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular y la excreción. Cuando hablamos de la filtración glomerular, es importante conocer también la membrana o la barrera de ultrafiltración, ¿no es cierto? Y esto tenemos la barrera endotelio capsular. Tenemos la capa endotelial, que tiene un epitelio fenestrado, tenemos la membrana basal y tenemos la hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿ok? Obviamente el epitelio o la capa endotelial tiene fenestras, ¿no es cierto? Y esas fenestras van a permitir o impedir el paso de proteínas de gran peso molecular, como por ejemplo la albúmina, ¿ok? Mayor de 90 nanómetros, ¿ok? Y la membrana basal tiene fibras de colágeno y glucosaminoglicanos que también ayudan a evitar la liberación de este tipo de proteínas que son de mayor peso molecular, como la albúmina, y la hoja visceral de la cápsula de Bowman presenta podocitos y hendiduras que también van a ayudar al ultrafiltrado. Todo esto va a generar una adecuada filtración glomerular. ¿Ok? Eso es lo que habíamos repetido. Bien, cuando hablamos de filtración glomerular, nosotros cuando decimos filtración, es lo que vamos a encontrar nosotros como resultado de la función adecuada de esta barrera de filtración. Por ejemplo, se va a filtrar, es decir, va a pasar desde la cápsula de bomba, desde el glomérulo a la cápsula de bomba y a los túbulos. Agua, glucosa, vitaminas, aminoácidos, proteínas, amonio y urea. Es lo que se va a filtrar, es decir, es el resultado de la adecuada función de esta barrera de filtración, es decir, lo que vamos a obtener en la cápsula de Bowman y por ende en los túbulos renales. Pero no todo lo que se va a filtrar, es decir, no todo lo que va a ir al túbulo renal vamos a eliminarlo. Se tiene que también reabsorber en el túbulo. ¿Okay? Y nosotros reabsorbemos mediante varios mecanismos. Mecanismo de transporte pasivo, de transporte activo. Y dentro del transporte activo pasivo tenemos la difusión simple o la difusión facilitada. Como sabemos, el transporte activo es aquel transporte que requiere bombas y por ende requiere ATP y energía, a diferencia del transporte pasivo. La reabsorción tubular o lo que se reabsorbe va a depender del área del túbulo. ¿Ok? En el túbulo proximal, en resumen, acá sabemos que se reabsorbe el 65%
agua, el 100% de glucosa, de aminoglicósidos, ¿ok? Se reabsorbe sodio, potasio, cloro y bicarbonato. En el asa de Henle se reabsorbe el 15% del agua, ya no como en el túbulo proximal. Y en el túbulo contorneado distal se va a reabsorber aproximadamente el 10% del agua, ¿ok? A diferencia del túbulo colector, que es 9.3%. Vamos a encontrar un resumen para que lo puedan ver mucho mejor. Bien, entonces la reabsorción renal sabemos que el 99% en total en general se reabsorbe de agua y soluto. Se reabsorbe en sodio, potasio, calcio, cloro, ¿okay? Fósforo, fosfato y se reabsorbe también bicarbonato, aminoglicósidos, urea y glucosa. ¿Ok? Entonces, en el túbulo contorneado proximal tenemos una reabsorción de sodio. ¿Ok? Esta reabsorción se va a hacer por transporte pasivo, es decir, porque en los bordes, en cepillo de las células, va a ir o sea, el sodio siempre va a ir de mayor a menor concentración y ese favor de la gradiente va a generar que se vaya a reabsorber. Por transporte activo, por bombas. Existe la bomba de sodio y potasio que requiere ATP. ¿Ok? Esta ATP se van a encontrar en las membranas vasolaterales, ¿ok? Y esto va a generar que se reabsorba sodio y se elimine potasio. Y el tercero es paso por espacios intersticiales. La reabsorción de nutrientes se va a resolver el 100% de la glucosa, aminoácidos, ácido láctico y otros metabolitos. Entonces aquí se va a resolver tanto por difusión facilitada, o sea, por transporte activo o transporte pasivo. Cuando hablamos del túbulo, igual, el proximal, sabemos que el 65% se reabsorbe de agua, sodio y potasio, el 100% de glucosa y aminoácidos, el 50% de cloro y urea, ¿ok? Así como el bicarbonato que es en un 80%, ¿ok? A través de transporte activo y transporte pasivo. ¿Okay? Estos son cotransportadores, que es una difusión como si fuera una difusión facilitada. ¿Okay? La reabsorción de sodio a favor del gradiente a concentraciones y secreción de hidrogeniones. ¿Okay? Y por medio de la anhidrasa carbónica. Bien. Bien, cuando hablamos del asa de Henle, sabemos que la reabsorción de agua va a disminuir en un 15%, ¿no es cierto? El sodio y el potasio en un 20-30%, el cloro en un 35% y el bicarbonato en 10 a 20%. ¿Ok? Es relativamente impermeable al agua. En el túbulo contorneado distal, a diferencia, se va a resolver el agua en un 10%, el sodio en un 5% y el cloro en un 5% también. Y hay un cotransporte de sodio y calcio, ¿no? Dependiente de la hormona paratiroidea. Es muy importante recalcar esto. Cuando hablemos de la función endocrinológica, sabemos que tiene mucho que ver en la reabsorción de calcio, y eso se da a nivel del túbulo contorneado distal por acción de la paratormona. Ya. Entonces, el túbulo contorneado distal está compuesto por células principales y células intercaladas. Las células principales son las que van a reabsorber sodio y secretar potasio, a diferencia de las intercaladas que van a reabsorber potasio, no lo secretan, lo reabsorben y también reabsorben bicarbonato y secretan hidrogeniones. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de transporte que hay. Tenemos el transporte activo, que es, por ejemplo, una bomba de sodio y potasio, ok, en la luz del túbulo contorneado proximal. Tenemos un sistema de cotransporte, ok, como el sodio hidrogenión, ok, por ejemplo, esto de acá, sodio, glucosa, sodio, aminoácidos, esto es un cotransporte. Ok, esto es una bomba de sodio y sodio, potasio, por ejemplo, como la de acá. Ok, el antitransporte es ingreso sodio y elimino hidrogenión. Ok, no presenta bomba. El carrier, son canales, ok, que no necesitan ningún tipo de bombas ni de ATP, como por ejemplo el canal de glucosa o el canal de aminoácidos. Ok, canales iónicos también, que es el canal, por ejemplo, de cloro, de sodio y de cloro, y las acuaporinas, ¿no es cierto? Que básicamente se encargan de la secreción y absorción de agua.
Ese se resumen todo lo que las funciones de los túbulos. Por ejemplo, túbulo contorneado proximal, sabemos que el 99% de glucosa, de sodio, de potasio. El túbulo contorneado distal, de sodio y de cloro, por acción de la aldosterona, se va a reabsorber. El asa de Henle delgada es impermeable al agua, tiene alta cantidad de ATPs y es por eso que se va a encargar básicamente de la concentración de la orina y de activar y la secreción de sodio y agua. Ok, perdón, de sodio y de otros solutos. En cambio, la de Henle gruesa es, cuando hablamos del agua, sabemos que es impermeable en ese lugar. O sea, para la reabsorción de soluto y tenemos para la reabsorción del agua. En el asa de Henle delgada sí se va a reabsorber el agua, pero en el asa de Henle gruesa no se va a reabsorber el agua. Donde no se reabsorbe el agua, chicos, es porque tiene mayor cantidad de ATPs que se van a encargar de la reabsorción básicamente de cloro y de sodio. En cambio, cuando sabemos de que no es impermeable el agua y se reabsorbe gran cantidad de agua, si bien es cierto, hay bombas de ATP, pero no es prioritario. Entonces, donde obviamente es impermeable al agua, va a tener mayor capacidad de concentración de orina. ¿Ok? En el túbulo contorneado distal va a funcionar o va a tener función la aldosterona, que se va a encargar de la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Y en el túbulo colector también va a funcionar la aldosterona para la reabsorción de sodio. ¿Ok? Bien, tiene una regulación hormonal que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué ocurre aquí? A ver, el aparato yuxtaglomerular está formado, como habíamos comentado, por la mácula densa, por las células yuxtaglomerulares y por las células mesangiales. Dejemos de lado las mesangiales y hablemos de la mácula densa. La mácula densa, como saben, se va a encontrar entre la arteriola aferente y eferente, ¿no es cierto? Entonces, cuando a nivel del túbulo ingresa menos cantidad de agua, va a ingresar también menos cantidad de sodio y cloro. Lo que hace esta mácula densa es censar la cantidad de cloro. Cuando disminuye el volumen circulante efectivo, es decir, disminuye la volemia, va a haber menos cantidad de cloro que va a censar esta mácula densa o que va a pasar por la mácula densa porque sabemos que se encuentra en el túbulo distal. Entonces, al haber menos cantidad de cloro, esto va a estimular por medio de receptores a las células yuxtaglomerulares. Estas células son las que se van a encargar de la liberación de renina. Y como sabemos, esto activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y al final va a terminar en que la aldosterona a nivel de túbulo distal va a reabsorber mayor cantidad de sodio y eliminar potasio. ¿Ok? Ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y al igual que esa angiotensina, se convierte en angiotensinógeno 2, eso va a ser un potente vasoconstrictor a nivel de la arteriola eferente. Todo para que mejore la volemia y mejore la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? ¿Y qué ocurre cuando está elevada la volemia? La mácula densa sensa que hay excesiva cantidad de cloro. Y esto hace de que se edematicen estas células y eso inhibe la liberación de la renina. ¿De qué otras maneras se va a activar este aparato yuxtaglomerular? El primero, perdón, las células yuxtaglomerulares, que su función obviamente es la producción de renina. Primero, como sabemos, se va a activar por el estímulo de la mácula, pero también se va a activar cuando disminuye la volemia y cuando se estimula por los beta, o sea que en la arteriola aferente tenemos unos receptores que son beta 1 adrenérgicos. Cuando ocurre una hipovolemia, esto se va a activar. Y al activarse este beta 1 adrenérgico también estimula a la secreción de renina del aparato, yuxtaglomerular, ¿cierto? Las células yuxtaglomerulares. Entonces, eso, la volemia disminuida, ¿okay? Que son captadas también por varios receptores y también por la mácula densa, van a estimular a la liberación de renina de estas células yuxtaglomerulares. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros una deshidratación, un déficit de sodio y de cloro, ¿no es cierto? Tenemos una disminución del nivel sanguíneo, una disminución de la presión arterial. Entonces, esto es captado por las células yuxtaglomerulares, ¿ven? No solo de la mácula densa, sino también porque resiste los receptores. Entonces, se activan estas células yuxtaglomerulares y hay un aumento de renina, ¿ok? Por estas células. Al haber aumento de renina, sabemos que el angiotensinógeno, que se produce en el hígado, va a convertirse en angiotensina 1, ¿ok? En el pulmón hay la IECA. No sé si me dejo entender. En el hígado se genera el angiotensinógeno, ¿no es cierto? Este angiotensinógeno va a generar un aumento de angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a cambiar a angiotensina 2 por acción de los ECA.
¿ok? Que enzima convertidora de angiotensina, y esto se va a producir a nivel pulmonar, ¿ok? Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, especialmente de las arteriolas eferentes, ¿ok? Y esto genera que la presión arterial o la tasa de filtración glomerular pueda llegar a tener, no se dé, o sea, no caiga esa tasa de filtración glomerular porque mantiene presionado la arteriola eferente, y eso mantiene una presión intraglomerular adecuada para que pueda haber una adecuada tasa de filtración glomerular, ¿ok? Al igual que funciona a nivel de la arteriola eferente, también funciona a nivel de diferentes vasos. Por eso va a generar una adecuada o aumento de la presión arterial. ¿Ok? Bien. Entonces, obviamente nos quedamos acá en la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, ¿ok? Va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, ¿ok? Que aumenta la aldosterona. Esta aldosterona es importante porque va a permitir la reabsorción de sodio y de agua y la eliminación de potasio e hidrogenión. Entonces, esta reabsorción de agua y sodio va a generar también aumento de la volemia, ¿ok? Y esto al final genera un aumento del volumen sanguíneo. Otra regulación sabemos que tiene mucho que ver con la hormona antidiurética o vasopresina, y tiene también que ver mucho con el péptido atrial natriurético, que inhibe la reabsorción de sodio y agua en el túbulo colector, ¿ok? Y en el túbulo, ¿cómo se llama? Básicamente en el túbulo colector, y inhibe también la antidiurética y la aldosterona. ¿Cómo funciona esto para que podamos entender? Si pueden ver acá, sabemos de que si presenta una disminución del volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Esto va a generar dos cosas. Miren, vemos acá que tenemos, por ejemplo, una disminución por ejemplo, un volumen aumentado, ¿no es cierto? De pronto el paciente le dieron gran cantidad de cloruro de sodio o ingirió hipotomanía, o sea, aumenta el volumen circulante efectivo o aumenta el volumen sanguíneo. Esto hace que obviamente el volumen de retorno venoso aumente, ¿no es cierto? Esto va a generar una distensión o una dilatación de la aurícula izquierda, y esto a la vez va a generar que den como mensajeros, ¿ok? Por el nervio vago hacia el encéfalo, y esto va a activar la parte posterior de la hipófisis y va a haber una disminución de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo que genera es reabsorción por medio de las acuaporinas de agua, ¿ok? Pero si yo disminuyo esta hormona antidiurética, ya no voy a tener mayor cantidad de absorción por las acuaporinas a nivel del túbulo colector, ¿ok? O el túbulo distal, como lo hemos visto, ¿ok? Y esto disminuye la reabsorción de agua. Pero a la vez, esta distensión de la aurícula va a generar un aumento, o sea, al igual que disminuye la hormona antidiurética para que no podamos resolver agua, aumenta el péptido atrial natriurético, es decir, estimula la natriuresis, es decir, la diuresis, y eso genera mayor excreción de cloruro de sodio y por ende de agua. ¿Ok? Esa es básicamente la función que tiene hormonal, que sabemos de que primero es por aldosterona, la otra función hormonal de péptido atrial natriurético y la hormona antidiurética y la aldosterona. Y todo eso es a base del volumen o del sensar, el volumen sanguíneo. ¿Ok? Otra función también hormonal que tiene es acerca del calcio. Cuando nosotros tenemos una disminución de calcio plasmático, esto va a estimular a las células paratiroideas. Esta estimulación genera aumento de la PTH. Esta PTH se va a encargar de la resorción, ¿ok?, del huesito, es decir, mantener la calcemia. ¿Cómo lo hace? Saca calcio del hueso, ¿no es cierto?, para llevarlo al espacio intravascular, mantener la calcemia, ¿ok?, del hueso, y también de los riñones. En los riñones lo que hace es favorecer la reabsorción tubular de calcio, como lo habíamos comentado, ¿no es cierto? En el túbulo distal mantiene la reabsorción de calcio. Y esta reabsorción de calcio pues va a la sangre para mejorar el calcio plasmático. Y a través del hueso pues se va a encargar también de la reabsorción a nivel del hueso para llevarlo hacia la sangre o al espacio intravascular. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos básicamente guiándonos de la parte renal, sabemos que va a generar mayor absorción tubular de calcio, pero a la vez también va a activar la vitamina D, y esta vitamina D va a generar mayor cantidad también de absorción de calcio, por las dos maneras. Activa la vitamina D, ¿ok?, que también va a generar esta reabsorción de calcio.
¿ok? Y esto va a mejorar la calcemia. Y la síntesis de eritropoyetina, pues es una hormona también glicoproteica que actúa sobre las células madres de la médula ósea, estimulando la diferenciación hacia la producción de eritrocitos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? La clase es un poquito tediosa, pero media larga, pero bueno, es importante a lo menos conocer la anatomía y la fisiología. Conforme pasen las clases, vamos a ir hablando de, nuevamente repetir en la parte de fisiología renal. ¿Ok? Cuando hablemos, por ejemplo, de injuria renal aguda, vamos a hablar un poquito de o nuevamente de la reabsorción, de la función tubular, ¿no es cierto? Al igual que cuando hablemos acerca del síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Hablaremos de la barrera de filtración, o sea, poco a poco vamos a ir otra vez volviendo a tocar estos temas. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna pregunta que tenga? Diego, chicos, discúlpenme solamente un segundo, por favor, un segundo. Ya. A ver, me estaba preguntando, perdón, mil disculpas que estoy Sí, doctora. de turno. Buenas tardes, Me ¿me estaba escucha? preguntando acerca del mecanismo contracorriente, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Cuando hablamos de mecanismo contracorriente, básicamente estamos hablando acerca de la función de las asas de Henle. Nosotros tenemos esa capacidad de concentración de orina como consecuencia de este mecanismo contracorriente. Es un mecanismo que permite al riñón proporcionar un medio osmótico adecuado, ¿no? Para que la nefrona pueda concentrar esta orina. Se utiliza, entran a tallar mucho las bombas de sodio, potasio, ¿ok? Y también los mecanismos para la reabsorción o para el paso de la urea, ¿ok? Es un mecanismo que es mucho más extenso de explicar. Si quieren, en la siguiente clase, cuando hablemos de injuria renal, les puedo explicar el mecanismo de contracorriente, pero básicamente se da a nivel, es un mecanismo que permite concentrar la orina, ¿ok? Para que no liberemos toda la cantidad de orina con diferente, porque imagínense, si no hubiera un sistema contracorriente a nivel del túbulo o a nivel del asa de Henle, nosotros eliminaríamos gran cantidad de solutos, ¿ok? Entonces, lo que permite este mecanismo es de que se libere la cantidad de solutos, o sea, de desechos necesarios, ¿ok? En una determinada cantidad de orina. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna otra pregunta más?